siempre había sido meticulosa con sus compras en línea. Se aseguraba de que cada tienda tuviera una buena reputación, investigando minuciosamente y leyendo los comentarios de otros compradores antes de hacer una transacción. Esa noche, sin embargo, el cansancio y la distracción le habían nublado el juicio. Había tenido un largo día en la oficina y, al llegar a casa, decidió relajarse frente a su computadora en lugar de sumergirse en su rutina habitual de lectura o televisión. La luz de la pantalla parpadeaba suavemente en la oscuridad de su sala, creando un ambiente que parecía casi hipnótico. Fue entonces cuando un anuncio llamativo apareció en su pantalla: gran oferta. Cámara vintage rara, perfecta para coleccionistas. El precio era una fracción de lo que había visto en tiendas especializadas. El diseño del anuncio era vibrante, con imágenes de la cámara en un estado impecable, rodeada de una aura nostálgica que prometía algo especial. Ana se sintió atraída inmediatamente por la idea de poseer una pieza tan única a un costo tan bajo. La descripción del producto era particularmente convincente: esta cámara de 1950 es una joya para los amantes de la fotografía. Funcionamiento impecable, apenas usada, y con una historia interesante. Ideal para capturar momentos con un toque nostálgico. Las fotos del artículo mostraban una cámara con un acabado de cuero en excelente estado, y las valoraciones del vendedor eran todas positivas, aunque limitadas en número. La oferta parecía casi demasiado buena para ser verdad, pero Ana, atrapada en un estado de fatiga, decidió no cuestionar su buena suerte. Con un entusiasmo renovado, Ana procedió a realizar la compra. La página de pago parecía segura, con un diseño pulcro y una protección de datos garantizada. El clic en confirmar compra fue acompañado por una mezcla de euforia y un pequeño cosquilleo de duda. La oferta era tan atractiva que, aunque una pequeña voz en su cabeza le advertía de posibles problemas, decidió ignorarla. Se prometió a sí misma que si la cámara resultaba ser un fiasco, al menos no habría perdido una fortuna en el proceso. Los días transcurrieron lentamente mientras Ana esperaba la llegada del paquete. El tiempo parecía estirarse interminablemente, y la anticipación la mantenía en un estado de expectativa constante. Finalmente, el timbre de su puerta sonó, rompiendo la monotonía de la espera. Ana corrió a recibir el paquete, ansiosa por ver la cámara. Sin embargo, lo que encontró no era exactamente lo que había imaginado. El paquete era más grande de lo que esperaba, y la caja estaba algo arrugada, con manchas que parecían de agua o de un líquido desconocido. El embalaje estaba descuidado, con papel burbuja que había visto mejores días. El mal olor a humedad que emanaba de la caja fue lo primero que notó, seguido por una sensación de desilusión. Desenvolvió el paquete con cuidado, tratando de no dejarse llevar por el mal olor. La cámara estaba envuelta en una capa delgada de plástico, y, aunque estaba algo polvorienta, parecía intacta. Sin embargo, al examinar el objetivo, notó una grieta pequeña pero visible. Ana se esforzó por no dejar que esto le arruinara el entusiasmo inicial. Aún así, la sensación de desagrado persistía. Decidió probar la cámara para asegurarse de que funcionara, con la esperanza de que el pequeño defecto no afectara demasiado su uso. Ana se dedicó a probar la cámara en diferentes escenarios. En la primera ronda, fotografió su sala de estar desde distintos ángulos. Las fotos eran agradables, y aunque la cámara tenía un leve temblor al capturar la imagen, nada parecía fuera de lo común. Luego se aventuró al jardín, capturando la luz del sol que se filtraba a través de las hojas. Todo parecía normal hasta que comenzó a notar un patrón inquietante. En las siguientes tomas, comenzó a observar una sombra en el borde de las fotos. Era difusa y se movía de un lado a otro, como si algo estuviera intentando asomarse fuera del campo de visión. La sombra no tenía forma definida y se mezclaba con los colores y la luz, lo que hacía difícil identificarla claramente. Ana pensó que podría ser un defecto de lente o incluso un problema con el sensor de la cámara. Decidió seguir tomando fotos, tratando de convencerse de que estaba siendo paranoica. Sin embargo, la presencia de esa sombra se hizo cada vez más persistente, como una marca indeleble en cada imagen. Una noche, mientras revisaba las imágenes en su computadora, Ana comenzó a sentirse incómoda. La sombra en las fotos se había vuelto más notoria y definida.
En lugar de ser una mancha difusa, ahora parecía tener una forma reconocible, una figura oscura y alargada que se movía a través de las imágenes. La inquietud se convirtió en preocupación cuando Ana notó que la figura se desplazaba a través de las fotos, acercándose cada vez más a los sujetos que estaba fotografiando. La figura parecía tener un contorno humano, pero distorsionado y amorfo, como si intentara manifestarse a través del lente de la cámara. La sensación de que algo estaba mal la llevó a investigar en línea. Buscó el modelo de la cámara y encontró varios foros y artículos que hablaban de experiencias extrañas con cámaras antiguas. Algunos usuarios mencionaban fenómenos paranormales y desapariciones relacionadas con cámaras compradas en sitios de subastas similares. La coincidencia con lo que estaba viendo en sus propias fotos no podía ser ignorada. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer sobre otros casos similares y los rumores de que algunas cámaras antiguas estaban asociadas con eventos inquietantes. Sin embargo, trató de racionalizar la situación, pensando que tal vez era un defecto técnico o una ilusión óptica. A pesar de la creciente inquietud, Ana decidió seguir usando la cámara. Quizás era la necesidad de normalidad o la simple esperanza de que sus temores fueran infundados. Sin embargo, su vida diaria comenzó a verse afectada por una serie de eventos extraños. Ruidos inexplicables se hicieron comunes, crujidos en el suelo, susurros distantes que parecían venir de las paredes. La sensación de ser observada la perseguía constantemente, pero Ana intentaba desestimar estos pensamientos como resultado del estrés. Cada noche se llenaba de ansiedad, y los sonidos extraños parecían intensificarse cuando intentaba dormir. Las sombras en su hogar parecían alargarse y cambiar de forma, y el aire en la casa estaba cargado de una tensión que no podía explicar. Las noches se volvían cada vez más inquietantes. La sensación de que alguien la estaba observando desde las sombras era constante, y su casa parecía estar llena de una presencia invisible. Ana pasaba horas revisando las fotos y videos que había tomado, buscando una explicación lógica. Sin embargo, cada vez que revisaba las imágenes, la sensación de malestar solo aumentaba. El terror que sentía no tenía una fuente clara, pero la cámara seguía allí, como un recordatorio constante de su creciente paranoia. Los objetos en su casa parecían moverse sutilmente, y a veces, encontraba cosas fuera de lugar sin explicación aparente. Las luces parpadeaban inexplicablemente y los aparatos electrónicos se encendían y apagaban por sí solos. Una noche, Ana decidió grabar un video con la cámara en un intento de capturar algún indicio de lo que estaba experimentando. El video empezó con normalidad, su sala de estar, su perro dormido en el sofá. Pero a medida que el video avanzaba, Ana comenzó a notar movimientos extraños en el fondo. Las sombras parecían deslizarse por el borde del marco, y figuras borrosas aparecían y desaparecían de manera inexplicable. La grabación parecía capturar algo que no podía ver a simple vista. A medida que Ana avanzaba en la reproducción del video, las sombras se hacían más notorias y las figuras borrosas tomaban formas inquietantes. La sensación de que algo estaba allí, fuera del alcance de la vista, se volvía cada vez más palpable. Ana trató de encontrar una explicación técnica para lo que estaba viendo, pero el miedo creciente le impedía pensar con claridad. El sonido de susurros distantes parecía mezclarse con el ruido de la grabación, añadiendo una capa adicional de terror a su experiencia. Ana se vio obligada a profundizar en la investigación sobre la cámara. Buscó más información en foros y sitios especializados, tratando de entender por qué la cámara parecía estar vinculada a experiencias paranormales. La búsqueda la llevó a descubrir que la cámara había pertenecido a un fotógrafo aficionado que había desaparecido misteriosamente años atrás. La coincidencia con las experiencias de otras personas que habían tenido problemas similares era inquietante. Encontró relatos de personas que afirmaban haber visto presencias extrañas en sus fotos y de eventos inexplicables que ocurrieron después de adquirir cámaras similares. Cada relato era más perturbador que el anterior, y Ana no podía ignorar la creciente sensación de que la cámara tenía un vínculo con algo oscuro. La evidencia acumulada parecía señalar que la cámara no era solo un objeto antiguo, sino un conducto para algo mucho más siniestro. Los foros estaban llenos de historias de personas que habían experimentado sucesos similares, desde apariciones fantasmales hasta maldiciones inexplicables. Una noche,
Ana recibió una notificación en su teléfono móvil. Al abrir el mensaje, se encontró con una de las fotos que había tomado con la cámara, publicada en un sitio web que no reconocía. La imagen mostraba su propia casa desde el exterior, tomada a través de una ventana. El pánico se apoderó de Ana. La foto estaba claramente tomada en un momento en que ella estaba sola en casa, y el detalle era demasiado preciso para ser una coincidencia. La intrusión se hizo aún más aterradora cuando notó que en la foto había una figura borrosa que se asemejaba a una sombra humana, observándola desde el exterior. Ana intentó rastrear el origen del sitio web, pero todo estaba encriptado y oculto detrás de múltiples capas de anonimato. Cada intento de buscar más información solo aumentaba su ansiedad. La sensación de invasión era insoportable, no solo estaba siendo observada, sino que alguien tenía acceso a su vida privada. La idea de que alguien pudiera estar espiándola desde la distancia se convirtió en una pesadilla constante. Desesperada por deshacerse de la cámara, Ana la envolvió en varias capas de plástico y la escondió en el fondo de un armario. Sin embargo, al día siguiente, la cámara estaba de nuevo en su sala de estar, colocada en la mesa del comedor como si nunca hubiera sido movida. La incomodidad se convirtió en terror absoluto cuando encontró una nota escrita a mano encima de la mesa: "Te estoy viendo". La nota estaba escrita con una caligrafía meticulosa y tenía un tono amenazante que helaba la sangre. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer la nota. Las palabras parecían susurrar en su mente, haciéndola sentir como si una presencia invisible estuviera a su alrededor. Ana revisó la casa exhaustivamente, buscando cualquier señal de entrada forzada o algún indicio de que alguien hubiera estado allí. Las cámaras de seguridad no mostraban nada fuera de lo común, y todos los sistemas de seguridad estaban intactos. La nota no tenía huellas dactilares ni pruebas de quién podría haberla escrito. La sensación de que su hogar estaba siendo invadido por una presencia invisible y maligna era opresiva. Cada rincón de la casa parecía estar lleno de una presencia invisible que observaba cada movimiento que hacía. La paranoia se apoderó de Ana, y la sensación de estar atrapada en una pesadilla sin fin se hizo cada vez más intensa. Una noche, Ana decidió que debía enfrentar la situación de frente. Con la cámara en mano, se dispuso a tomar fotos y videos de las sombras y ruidos que había estado escuchando. Cada clic del obturador parecía resonar en la oscuridad, y la tensión en el aire era palpable. La cámara capturó imágenes de figuras oscuras en los rincones de la habitación y sombras que se movían de manera inquietante. Las imágenes parecían mostrar una presencia que se acercaba cada vez más a ella, como si la cámara estuviera trayendo algo oscuro y malévolo hacia su hogar. Cada foto parecía revelar más detalles perturbadores sobre las figuras sombrías que la acosaban, y el terror que sentía aumentaba con cada imagen capturada. En la última foto que tomó, la figura oscura estaba mucho más cerca de lo que había estado antes. La imagen mostraba una presencia que parecía estar observándola directamente. El terror que Ana sintió al ver la foto fue indescriptible. La presencia, que antes era difusa y distante, parecía ahora estar al acecho, acercándose lentamente. Ana sintió que el peligro estaba muy cerca, y el pánico se apoderó de ella. La sensación de que algo estaba a punto de suceder era abrumadora. La presencia oscura parecía estar al acecho, y Ana no podía ignorar la sensación de que estaba siendo atrapada en una trampa sin salida. Ana decidió que ya no podía quedarse en su casa. Llevó la cámara a una tienda de antigüedades, con la esperanza de que un experto pudiera ayudarla a deshacerse de ella. Sin embargo, al entrar en la tienda, la cámara comenzó a hacer ruidos extraños y a provocar una serie de incidentes inexplicables. Los objetos en la tienda comenzaron a caerse de las estanterías, y un malestar general se apoderó del lugar. Los empleados y los clientes estaban visiblemente perturbados, y la atmósfera en la tienda se volvió tensa e incómoda. Las luces parpadeaban y los objetos parecían moverse por sí solos, creando un ambiente caótico y aterrador. La tienda cerró abruptamente después de que la cámara causara caos y confusión. Ana, desesperada y sin respuestas, salió de la tienda con una creciente sensación de derrota. La cámara parecía tener un poder siniestro que nadie podía controlar. A pesar de sus esfuerzos, la cámara seguía causando problemas donde quiera que fuera.
Ana se dio cuenta de que la cámara estaba atada a algo más oscuro y poderoso de lo que había imaginado. La sensación de desesperación y derrota la abrumaba mientras intentaba encontrar una solución a la pesadilla que la estaba consumiendo. Ana, incapaz de soportar más, decidió mudarse a una nueva casa. Esperaba que dejar atrás la cámara significara dejar también la pesadilla que la acompañaba. La mudanza fue un esfuerzo titánico, pero Ana se sintió aliviada cuando finalmente se instaló en su nuevo hogar. Sin embargo, la tranquilidad que esperaba no llegó. En su nuevo hogar, comenzó a recibir mensajes extraños en sus redes sociales. Las imágenes mostraban su nueva casa desde el exterior, capturadas en momentos en que ella estaba sola. La sensación de ser observada nunca desapareció. Cada vez que Ana revisaba su teléfono, encontraba nuevas imágenes inquietantes que mostraban su casa desde ángulos que no podía explicar. Ana trató de bloquear y eliminar los mensajes, pero siempre aparecían nuevos, más inquietantes que los anteriores. La cámara parecía haber dejado una marca en su vida, y el terror de ser vigilada persistía. Ana no sabía si la cámara había seguido a su nuevo hogar o si había algo más siniestro en juego, pero el miedo y la sensación de invasión nunca se desvanecieron. La oferta irresistible había llevado a una pesadilla interminable, y Ana se preguntaba si algún día podría escapar del tormento que había comenzado con una simple compra en línea. La sensación de estar atrapada en un ciclo sin fin la acompañaba constantemente, como una sombra que nunca se desvanecía. Cada rincón de su nuevo hogar parecía estar lleno de una presencia inquietante, y el miedo se convirtió en una constante en su vida. Carla había tenido una tarde tranquila en su hogar, disfrutando de la calma de un domingo lluvioso. El cielo estaba cubierto por un manto gris, y la lluvia caía de manera constante, creando una sinfonía de gotas contra las ventanas. El sonido relajante de la lluvia, en lugar de ser una distracción, ofrecía un entorno perfecto para una actividad que Carla había estado posponiendo: buscar un regalo especial para su hermana menor. Con el cumpleaños de su hermana a la vuelta de la esquina, Carla sentía que era crucial encontrar algo verdaderamente único y significativo. Se acomodó en el sofá, rodeada de cojines y mantas, con una taza de té caliente a su lado. Se conectó a su computadora portátil y comenzó a navegar por varios sitios de comercio electrónico. La búsqueda se estaba volviendo tediosa, aunque había visto muchas opciones, ninguna parecía captar la esencia de lo que buscaba. Entonces, mientras revisaba un sitio web de antigüedades, apareció un anuncio inesperado: reloj antiguo único en su clase. Solo hoy con un 70% de descuento, no te lo pierdas. El anuncio estaba acompañado de imágenes deslumbrantes del reloj. La esfera dorada brillaba con un resplandor casi mágico, y la correa de cuero parecía en perfecto estado, a pesar de su edad. La descripción prometía que el reloj era una pieza de colección rara, restaurada meticulosamente y con una historia fascinante. El precio era tentadoramente bajo, mucho más barato de lo que Carla había visto en otros sitios. Las valoraciones del vendedor eran limitadas pero positivas, y la oferta parecía demasiado buena para dejarla pasar. Sin pensarlo dos veces, Carla hizo clic en comprar ahora. La emoción de haber encontrado lo que pensaba que era el regalo perfecto para su hermana nubló cualquier duda que pudiera haber tenido. El reloj parecía una joya escondida, y ella estaba ansiosa por ver la sonrisa en el rostro de su hermana al recibirlo. Semanas después, un paquete llegó a su puerta. Era una caja pequeña, envuelta en un papel craft arrugado y manchado. Al abrirla, Carla se encontró con un olor a humedad y a algo rancio que la hizo fruncir el ceño. La caja estaba un poco aplastada y sucia, lo que la hizo preguntarse cómo había llegado en ese estado. Dentro, el reloj estaba envuelto en una delgada capa de espuma protectora, pero la primera impresión no fue la mejor. La esfera dorada tenía una pequeña mancha negra cerca del borde, y la correa de cuero mostraba signos de desgaste que no se habían mostrado en las fotos. A pesar de esto, Carla decidió no dejar que su entusiasmo inicial se viera afectado. Con una mezcla de emoción y cierta desconfianza, Carla se ajustó el reloj en la muñeca. El peso del reloj era notable, más pesado de lo que había imaginado, y el tic-tac interno era más fuerte de lo que esperaba.
Durante los primeros días, todo parecía estar en orden, pero pronto comenzó a notar algo peculiar. El reloj parecía adelantarse constantemente. Cada vez que miraba la hora, el reloj mostraba un minuto más de lo que realmente era. Pensó que podría ser un simple defecto, y decidió ignorarlo, convencida de que era solo un problema menor que podría corregirse. Una noche, mientras Carla se preparaba para dormir, un sonido sutil pero inquietante la despertó. Era un tic-tac constante, casi imperceptible, que parecía venir de algún lugar cerca de su oído. Se levantó de la cama y recorrió la casa en busca de la fuente del sonido, pero no encontró nada fuera de lo común. El tic-tac persistía, y a pesar de sus esfuerzos por ignorarlo, no podía dejar de sentir una creciente sensación de inquietud. A medida que pasaban los días, la situación empeoró. Carla comenzó a experimentar visiones perturbadoras y sueños inquietantes. Durante el día, veía sombras fugaces en el rabillo de sus ojos, y en sus sueños, figuras oscuras y difusas aparecían relacionadas con el reloj. Las sombras se movían en el borde de su visión, y las figuras en sus sueños parecían presencias amenazantes. Cada vez que despertaba, el tic-tac resonaba en su mente, como si el reloj estuviera marcando el ritmo de algo oscuro y desconocido. Desesperada por entender lo que estaba sucediendo, Carla decidió investigar el origen del reloj. Buscó información en línea sobre el fabricante y el modelo, pero no encontró resultados relevantes. Los foros de coleccionistas y sitios especializados no contenían ninguna referencia al reloj que ella poseía. Frustrada, decidió visitar una tienda de antigüedades local, con la esperanza de obtener alguna explicación. El propietario de la tienda era un anciano con una apariencia enigmática y una mirada penetrante que parecía ver más allá de lo evidente. Al examinar el reloj, su expresión cambió de interés a preocupación. «Este reloj tiene una historia intrigante», dijo con voz grave. «Pertenece a un hombre que desapareció misteriosamente en la década de 1940. Se decía que su reloj siempre marcaba el mismo minuto exacto en el que él desapareció». Carla sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar la historia. El anciano continuó explicando que el reloj había sido encontrado en la escena de la desaparición y que muchos afirmaban que estaba maldito. Los rumores indicaban que el reloj tenía el poder de conectar a su propietario con una dimensión oscura, donde el tiempo se movía de manera diferente y donde las almas perdidas estaban atrapadas. El anciano le advirtió que el reloj podría estar vinculado a algo mucho más siniestro, y que intentar deshacerse de él podría tener consecuencias imprevistas. Desesperada por liberarse del reloj, Carla decidió tomar medidas drásticas. Regresó a casa y envolvió el reloj en una caja de cartón, lo cerró con cinta adhesiva y lo escondió en el fondo de su armario. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el tic-tac continuó. Cada vez que Carla intentaba descansar, el sonido parecía provenir de todas partes, como si el reloj hubiera tomado vida propia. La sensación de ser observada se intensificaba, y el tic-tac se convertía en un eco constante en su mente. Una noche, un golpe fuerte proveniente del armario la despertó de su sueño. Temblando, se acercó al armario y, al abrir la puerta, encontró que el reloj había salido de su caja y estaba en el suelo, marcando exactamente el minuto en que ella había oído el golpe. La mancha negra en la esfera había crecido y el tic-tac era más fuerte que nunca. Carla sintió un pánico indescriptible al ver el reloj en el mismo minuto exacto en el que había escuchado el sonido, como si estuviera presenciando una conexión sobrenatural. Decidida a enfrentar la situación, Carla tomó el reloj y decidió llevarlo a un lugar donde pudiera deshacerse de él de manera definitiva. Se dirigió a un lago cercano, con la intención de arrojar el reloj al agua y dejar que se hundiera para siempre. Mientras caminaba hacia el lago bajo la tenue luz de la luna, sentía una creciente sensación de ser observada. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, y el tic-tac del reloj parecía resonar en la noche, marcando el tiempo para algo que Carla no podía comprender. Al llegar al lago, el reloj en la mano, Carla se detuvo un momento para observar el oscuro reflejo del agua. La luna llena iluminaba el entorno, creando una atmósfera surrealista. Carla levantó el reloj para arrojarlo al agua, pero justo en ese momento, el reloj emitió un destello de luz que la sorprendió.
El destello fue seguido por una ola de frío abrumador y Carla sintió una presencia oscura y amenazante a su alrededor. En un estado de desesperación, arrojó el reloj al agua y vio cómo se hundía en las profundidades oscuras del lago. Aunque el reloj se hundió, el tic-tac continuó resonando en su mente, como si el reloj hubiera dejado una marca indeleble en su vida. De regreso en casa, Carla intentó retomar su vida normal, pero el terror nunca desapareció. Comenzó a recibir mensajes extraños en sus redes sociales. Las imágenes mostraban su antiguo apartamento y el reloj, capturadas desde ángulos que solo podrían haber sido vistos por alguien dentro de la casa. Los mensajes estaban acompañados de advertencias inquietantes sobre el reloj y su influencia en su vida. A pesar de sus esfuerzos por bloquear y eliminar los mensajes, siempre aparecían nuevos, cada uno más perturbador que el anterior. La sensación de ser observada nunca desapareció, y Carla vivía con el miedo constante de que algo oscuro la estaba acechando. Cada vez que pasaba por la tienda de antigüedades, sentía un escalofrío recorrer su espalda, como si la sombra de su pasado la estuviera siguiendo. El tic-tac del reloj se convirtió en un eco persistente en su mente, marcando el tiempo de su vida de una manera que ella no podía comprender ni controlar. Carla se preguntaba si alguna vez podría escapar del tormento que había comenzado con una simple compra en línea. La oferta irresistible del reloj había resultado ser una trampa, y el precio que pagó era mucho más alto de lo que jamás podría haber imaginado. La historia del reloj maldito se había convertido en una pesadilla interminable, y Carla no podía evitar preguntarse si alguna vez podría liberarse del ciclo de terror que había comenzado con una oferta demasiado buena para ser verdad. La inquietante certeza de que algo más allá del tiempo y del espacio estaba jugando con su vida se convirtió en una constante. A medida que los días pasaban, Carla comprendió que su lucha contra la sombra del reloj no había terminado. El tic-tac seguía resonando en su mente, y la presencia oscura, que había comenzado con un simple anuncio en línea, se había convertido en un tormento que parecía desafiar cualquier intento de liberación. La oferta del reloj, que parecía demasiado buena para ser verdad, había transformado su vida en una interminable pesadilla. Andrea siempre había sido extremadamente cautelosa con sus compras en línea. Era de las que prefería inspeccionar personalmente lo que compraba, especialmente cuando se trataba de artículos costosos. La experiencia de comprar en sitios web desconocidos la hacía sentir incómoda, ya que había oído demasiadas historias de estafas y fraudes. Por lo tanto, siempre optaba por tiendas conocidas y evitaba ofertas que parecían demasiado buenas para ser verdad. Sin embargo, cuando se mudó a su nuevo apartamento en una zona más tranquila de la ciudad, su perspectiva cambió un poco. El nuevo espacio, aunque encantador, estaba vacío y necesitaba una renovación para hacerlo acogedor y reflejar su estilo personal. Buscaba muebles y decoración que transformaran el lugar en un hogar cálido y acogedor. Fue entonces cuando, navegando en la web en busca de muebles vintage, encontró un sitio nuevo y elegante especializado en antigüedades y artículos únicos. Mientras exploraba el sitio, se topó con una oferta que parecía demasiado buena para dejarla pasar: sofá vintage de los años 50 en perfecto estado. Único en su clase, gran descuento solo por hoy. La imagen mostraba un sofá de terciopelo rojo profundo, con un diseño clásico y elegante. La descripción prometía que el sofá había sido restaurado con precisión y que provenía de una colección privada de muebles antiguos. El precio era considerablemente más bajo que en otras tiendas, lo que hizo que Andrea se sintiera como si hubiera encontrado una auténtica ganga. A pesar de su cautela habitual, el encanto del sofá y la oferta irresistible la llevaron a tomar una decisión impulsiva. Pensó que, si bien la oferta era sospechosamente buena, podía ser una oportunidad para conseguir una pieza de mobiliario única a un precio razonable. Así que hizo clic en comprar ahora y se preparó para recibir su nuevo sofá. El sofá llegó en una semana, pero la primera impresión fue desconcertante. La caja estaba rasgada, cubierta de polvo y manchas oscuras que indicaban un transporte poco cuidado. El sofá, envuelto en una funda de plástico sucio y rasgado, parecía haber sufrido un trato brusco. Andrea trató de no dejarse desanimar por el estado del embalaje.
A pesar de sus reservas, estaba emocionada por la llegada de su nuevo mueble y decidió desembalarlo de inmediato. Colocó el sofá en el centro de su salón. A primera vista, el terciopelo rojo aún conservaba su brillo y el diseño se veía elegante, como prometía la imagen en línea. Los cojines eran cómodos y el sofá parecía encajar perfectamente en el nuevo espacio de su hogar. Los primeros días fueron agradables. Andrea disfrutaba de la comodidad y del aspecto clásico del sofá. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. La temperatura en el salón parecía variar de manera inexplicable. A veces, el ambiente se volvía frío y pesado, como si el aire estuviera saturado de humedad, mientras que en otras ocasiones, se volvía cálido y sofocante, como si alguien hubiera encendido una estufa sin previo aviso. Andrea intentó ajustar la calefacción, pero el problema persistía. Todo parecía indicar que el sofá tenía algo que ver con estos cambios inexplicables. Más inquietantes eran los ruidos. A medianoche, Andrea empezaba a escuchar crujidos y susurros provenientes del sofá. Al principio, pensó que podría ser el sonido del terciopelo asentándose, pero pronto se dio cuenta de que era algo mucho más perturbador. Los crujidos se intensificaban por la noche, y los susurros eran apenas audibles, como si alguien estuviera tratando de comunicarse con ella desde una esquina oscura de la habitación. Los sonidos la mantenían despierta, y las noches se volvían cada vez más inquietantes. Una noche, mientras Andrea intentaba dormir, un ruido más fuerte la despertó. Se levantó de la cama, guiada por el sonido que parecía provenir del salón. Cuando se acercó al sofá, notó que estaba inusualmente frío al tacto. Los cojines se movían de manera errática, como si algo estuviera desplazándose bajo ellos. La sensación de incomodidad creció cuando intentó encender la luz. La bombilla parpadeó antes de apagarse completamente, dejando el salón en una oscuridad opresiva. La atmósfera se volvió densa y cargada, y Andrea sintió una presencia palpable en el aire. Asustada, decidió buscar una linterna en la cocina, su corazón palpitando con fuerza. Cuando volvió al salón con la linterna en mano, el sofá parecía estar en la misma posición en la que lo había dejado. Sin embargo, la sensación de inquietud seguía presente. Los crujidos habían cesado, pero los susurros persistían, como si estuvieran resonando en su mente. Andrea se quedó despierta el resto de la noche, sin poder explicar lo que había experimentado. Determinada a encontrar una explicación lógica, Andrea decidió investigar más a fondo. Buscó información sobre el sofá en el sitio web donde lo había comprado. Aunque el sitio parecía legítimo, no encontró ninguna referencia al modelo exacto que había adquirido. La falta de información la llevó a explorar foros de antigüedades y sitios especializados en muebles antiguos. Fue allí donde descubrió una historia aterradora que encajaba perfectamente con su situación. La historia hablaba de una colección de muebles de los años 50 que había pertenecido a un hombre adinerado conocido por su deseo de poder y su participación en actividades ocultistas. Se decía que el hombre había hecho un pacto oscuro para asegurar su riqueza y estatus. Los muebles, incluidos sofás, sillas y mesas, habían sido parte de una ceremonia para invocar fuerzas malignas. Según los rumores, los muebles estaban malditos y aquellos que los poseían experimentaban fenómenos paranormales cada vez más intensos, hasta que finalmente eran consumidos por la entidad que residía en ellos. La descripción encajaba perfectamente con el sofá de Andrea. Aterrorizada, Andrea decidió que debía deshacerse del sofá de inmediato. La idea de que pudiera estar en contacto con una entidad demoníaca la llenó de pánico. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por venderlo o regalarlo, nadie estaba dispuesto a aceptarlo. Los posibles compradores se retiraban en el último minuto, a menudo después de expresar una inquietud inexplicable. Incluso los amigos y familiares que accedieron a ayudarla a deshacerse del sofá se mostraron reticentes. Cada intento de moverlo parecía fallar, como si el sofá tuviera una fuerza sobrenatural que lo mantenía en su lugar. Desesperada, Andrea decidió recurrir a un ritual de limpieza con la esperanza de expulsar la entidad del sofá. Consultó a un experto en fenómenos paranormales, quien le recomendó un ritual de limpieza con sal, velas blancas y una serie de hierbas protectoras.
Preparó el salón con esmero, esparció sal alrededor del sofá, encendió las velas y colocó las hierbas en puntos estratégicos de la habitación. Durante la ceremonia, Andrea recitó oraciones y mantras, tratando de invocar la protección y la purificación. Mientras realizaba el ritual, las luces comenzaron a parpadear de manera inquietante. La atmósfera se volvió opresiva y el sofá empezó a temblar violentamente. Un sonido gutural y resonante llenó el espacio, como si el sofá estuviera intentando liberar una presencia oculta. Andrea sintió una presión en el aire, como si una fuerza invisible intentara sofocarla. La temperatura en el salón bajó abruptamente y el frío se volvió penetrante. El ritual parecía haber provocado una reacción intensa de la entidad. Cuando el ritual terminó, el sofá parecía haber vuelto a la calma. Andrea estaba exhausta y asustada, pero al menos sentía que había hecho algo para enfrentar el problema. Sin embargo, la sensación de presencia inquietante no desapareció. Los ruidos y susurros continuaron, y la atmósfera en el apartamento seguía cargada de una tensión palpable. La entidad parecía seguir acechando, incluso después del intento de limpieza. Decidida a escapar del terror que la acosaba, Andrea decidió mudarse a un nuevo hogar. Preparó sus cosas y dejó el sofá en el medio del salón, esperando que al dejarlo atrás, el problema se resolviera. Se mudó a un apartamento diferente en un vecindario nuevo, llevando consigo solo lo esencial para comenzar de nuevo. Pero el terror no terminó allí. Mientras se asentaba en su nuevo hogar, Andrea comenzó a recibir mensajes anónimos en su correo electrónico. Los mensajes contenían fotos de su antiguo apartamento y del sofá, capturadas desde ángulos que solo podrían haber sido vistos por alguien dentro de la casa. Los mensajes estaban acompañados de advertencias inquietantes y promesas de que la entidad seguiría a Andrea, sin importar dónde fuera. Los remitentes utilizaban nombres falsos y direcciones de correo electrónico desconocidas, pero el contenido era perturbador y personal. Andrea trató de bloquear y eliminar los mensajes, pero siempre aparecían nuevos, cada uno más perturbador que el anterior. La sensación de ser observada nunca desapareció. A veces, mientras pasaba por un lugar donde había un sofá rojo similar al que había tenido, sentía un escalofrío recorrer su espalda. La presencia de la entidad parecía seguirla, como una sombra persistente que nunca la dejaba en paz. A pesar de sus esfuerzos por llevar una vida normal, la pesadilla del sofá maldito continuaba. Las noches se volvían especialmente difíciles, ya que Andrea a menudo se despertaba con la sensación de que algo estaba observándola. Los susurros en la oscuridad seguían atormentándola, y los mensajes anónimos seguían llegando, llenando su vida de ansiedad y miedo constante. Andrea llegó a la conclusión de que el sofá maldito había dejado una marca indeleble en su vida. La experiencia de comprar en línea se había transformado en una historia de terror y desesperación. Lo que había comenzado como una simple transacción se había convertido en un ciclo interminable de terror y angustia. La presencia oscura del sofá parecía seguirla, recordándole que el precio de una oferta demasiado buena para ser verdad puede ser mucho más alto de lo que uno puede imaginar. A medida que el tiempo pasaba, Andrea intentó encontrar alguna forma de recuperar su vida. Se enfocó en nuevas rutinas y en construir un ambiente positivo en su nuevo hogar, pero el recuerdo del sofá maldito nunca se desvaneció por completo. A veces, cuando el ambiente se volvía demasiado silencioso, sentía una presencia inminente y el miedo a lo desconocido seguía acechando en las sombras de su mente. La historia de Andrea se convirtió en una leyenda local, una advertencia sobre los peligros de las ofertas demasiado buenas y las sombras ocultas que podrían estar al acecho detrás de una simple compra en línea. Aunque Andrea había intentado seguir adelante, el precio de aquella oferta aparentemente inmejorable había sido un terror persistente que la acompañaría siempre, un recordatorio de que a veces, los fantasmas del pasado son más difíciles de dejar atrás de lo que uno podría imaginar. Laura siempre había tenido una pasión inusual por las antigüedades. Desde pequeña, sus fines de semana estaban llenos de visitas a mercados de pulgas, tiendas de segunda mano y subastas en línea en busca de tesoros ocultos. Era un ritual que compartía con su madre, una entusiasta de los objetos antiguos que le había inculcado el amor por la historia y la belleza de lo viejo.
Cada pieza que encontraba tenía una historia que la fascinaba, y Laura disfrutaba del desafío de descubrir los secretos que cada artículo escondía. Con el tiempo, su afición se convirtió en una verdadera obsesión, y su apartamento se llenó de piezas raras y curiosas que contaban historias de épocas pasadas. Cuando Laura descubrió un sitio web especializado en artículos raros y coleccionables, su emoción fue palpable. El sitio tenía una amplia variedad de artículos, desde muebles vintage hasta curiosidades históricas y objetos esotéricos. Era un paraíso para los amantes de lo antiguo, y Laura no tardó en convertirse en una visitante frecuente. Pasaba horas navegando por el catálogo, admirando la calidad de las piezas y soñando con el lugar especial que cada una podría ocupar en su hogar. Un día, mientras exploraba el sitio, Laura se encontró con una oferta que capturó su atención de inmediato. Caja del deseo, única en su tipo. Abre y descubre lo que el destino tiene reservado para ti. Oferta especial, solo hoy. La imagen mostraba una caja antigua de madera, decorada con intrincados grabados y un candado dorado en forma de corazón. La descripción prometía que la caja había sido parte de una colección privada de objetos esotéricos y que tenía una historia fascinante. El precio era sorprendentemente bajo para algo tan enigmático y atractivo. Laura era una coleccionista cautelosa, siempre revisando 2 veces antes de hacer una compra. Sin embargo, esta oferta era demasiado tentadora para ignorarla. La idea de una caja misteriosa con un destino incierto despertó su curiosidad y emoción. Tras unos minutos de duda y de examinar todas las fotografías disponibles, decidió hacer clic en comprar ahora y esperó ansiosamente la llegada de su nuevo hallazgo. La caja llegó una semana después, envuelta en un paquete cuidadosamente embalado. Laura estaba emocionada cuando el paquete finalmente llegó a su puerta. El embalaje estaba en perfecto estado, sin señales de daño. Sin embargo, había algo en el aspecto del paquete que la hizo sentir una ligera inquietud. La caja era más pesada de lo que había anticipado, y el sonido de los objetos moviéndose en su interior era sutilmente inquietante. Con el corazón acelerado y una mezcla de nerviosismo y anticipación, rompió el sello del paquete y abrió la caja. Dentro encontró un objeto envuelto en un paño de terciopelo negro. Con manos temblorosas, desenrolló el paño y descubrió una pequeña caja de madera con el mismo diseño intrincado que la caja exterior. La caja tenía un candado dorado que, sorprendentemente, estaba abierto. Laura sintió un escalofrío al ver el candado sin llave, como si la caja hubiera sido esperada. Dentro de la caja había una nota escrita a mano con una caligrafía elegante y ligeramente temblorosa: los deseos tienen un precio. Elige con sabiduría. Intrigada y un poco desconcertada, Laura sacó la nota y la guardó en su bolso sin pensar demasiado en ella. Decidió guardar la caja en una estantería en su sala de estar, junto a otras antigüedades que había coleccionado, y se dispuso a continuar con su vida cotidiana. Durante las primeras semanas, todo parecía normal. Laura disfrutaba de la compañía de su nueva pieza, y el pequeño objeto en la caja parecía encajar perfectamente en su colección. El diseño de la caja complementaba armoniosamente el resto de su decoración, y Laura se sentía satisfecha con su compra. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Laura comenzó a experimentar cosas extrañas. A veces, notaba que objetos pequeños en su casa se movían por sí mismos. Una lámpara que solía estar en una esquina ahora aparecía en el centro de la habitación. La luz de la lámpara parpadeaba de manera irregular, creando sombras inquietantes en las paredes. Estos pequeños incidentes no parecían tener una explicación lógica y empezaron a acumularse. Las noches se volvieron aún más perturbadoras. Laura comenzó a tener sueños vívidos en los que veía la caja del deseo en lugares extraños. En estos sueños, la caja estaba rodeada de una luz oscura y ominosa, y parecía tener una presencia propia, como si estuviera viva. Los susurros ininteligibles llenaban el aire, y Laura se despertaba sudando y con el corazón acelerado. Los sueños se volvieron cada vez más intensos y perturbadores, y Laura empezó a temer el momento en que se iba a dormir. Cada noche se repetía el mismo patrón: la caja aparecía en lugares oscuros y desconocidos, y Laura se sentía atrapada en una atmósfera opresiva y amenazante. Desesperada por entender lo que estaba ocurriendo, Laura decidió investigar más sobre la caja.
Comenzó a buscar información en línea y en bibliotecas locales sobre objetos esotéricos y artefactos con propiedades inusuales. Pasó horas navegando por foros y leyendo libros sobre el tema, tratando de encontrar alguna pista que explicara los fenómenos extraños que estaba experimentando. Sin embargo, no encontró nada que se pareciera exactamente a lo que había comprado. La falta de información confiable solo incrementó su inquietud. La sensación de estar perdiendo el control sobre su propia vida y entorno se hacía cada vez más intensa. Laura también consultó a algunos expertos en antigüedades y objetos esotéricos, pero nadie parecía tener una respuesta clara. Algunos sugirieron que la caja podría ser una especie de truco de mercado, un objeto antiguo sin valor real que se utilizaba para atraer a coleccionistas. Sin embargo, la sensación de malestar persistía y los fenómenos extraños continuaban. La vida de Laura se estaba viendo cada vez más afectada por la presencia de la caja. Sus amigos y familiares notaron que estaba más nerviosa y menos sociable, y se preguntaban qué le estaba sucediendo. Laura trató de ocultar sus preocupaciones, pero la creciente paranoia y ansiedad eran evidentes para quienes la conocían bien. Una noche particularmente inquietante, mientras Laura intentaba dormir, escuchó un sonido proveniente de la sala de estar. El sonido era bajo, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para sacarla de su sueño. Se levantó de la cama, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad, y fue a investigar. Cuando entró en la sala de estar, encontró que la caja del deseo estaba en el suelo, y la tapa estaba abierta. El pequeño objeto que había dentro había desaparecido, y la nota escrita a mano estaba en el suelo, ahora con un mensaje adicional: tus deseos ya están en marcha. Laura sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La sensación de horror era casi palpable. Decidió intentar deshacerse de la caja, pero descubrió que era imposible moverla. La caja parecía tener un peso sobrenatural, como si una fuerza invisible la mantuviera en su lugar. Cada intento de moverla resultaba en un fracaso. Laura comenzó a sentir una presencia extraña en su hogar, una sensación de ser observada constantemente. Las sombras en su casa parecían moverse con vida propia, y los ruidos inexplicables se hicieron más frecuentes. El temor se convirtió en una constante en la vida de Laura. Sus noches estaban plagadas de pesadillas y su vida diaria se veía interrumpida por los fenómenos extraños que ocurrían en su hogar. Los objetos se movían sin razón aparente y a menudo encontraba cosas fuera de lugar. Laura también notó que la temperatura en su casa fluctuaba inexplicablemente, con zonas que se volvían frías y otras que se volvían sofocantes. El ambiente general se volvió opresivo, y Laura se sentía cada vez más atrapada en una pesadilla de su propia creación. A medida que pasaban las semanas, los fenómenos extraños se intensificaron. Laura empezó a recibir llamadas telefónicas sin respuesta y mensajes anónimos en su correo electrónico. Los mensajes contenían fotos de su casa y de la caja, acompañados de advertencias cada vez más inquietantes. Las llamadas eran siempre en la madrugada, y cuando contestaba, solo escuchaba una respiración pesada al otro lado de la línea. Estos mensajes y llamadas incrementaron su ansiedad y la sensación de que alguien estaba observando cada uno de sus movimientos. Desesperada por entender lo que estaba sucediendo, Laura decidió contactar a un experto en fenómenos paranormales. El experto, un hombre mayor con una vasta experiencia en el campo, visitó su casa y examinó la caja. Tras una inspección minuciosa, el experto explicó que la caja parecía ser un objeto esotérico diseñado para conceder deseos, pero que también estaba asociado con entidades oscuras que se alimentaban de la desesperación y el miedo de sus víctimas. La caja, según el experto, era un conducto para fuerzas malignas que manipulan la realidad para cumplir los deseos de quienes la poseen, pero a un precio aterrador. El experto le advirtió que el precio de los deseos otorgados por la caja era alto y que la entidad vinculada a ella podía ser peligrosa. Le recomendó realizar un ritual de limpieza para intentar purificar el espacio y expulsar la entidad. Laura, aunque escéptica, estaba dispuesta a intentar cualquier cosa para recuperar la normalidad en su vida. Preparó el ritual con la mayor dedicación posible, utilizando sal, velas blancas y hierbas protectoras. Siguiendo las instrucciones del experto, trazó un círculo de sal alrededor de la caja y encendió las velas en un patrón específico. Durante el ritual,
La atmósfera en su hogar se volvió extremadamente tensa. Las luces parpadearon y una presión invisible parecía envolver la habitación. Laura sintió una presencia ominosa, como si la entidad estuviera tratando de interferir en el ritual. El aire se volvía denso y cargado, y Laura pudo escuchar susurros inaudibles que parecían provenir de todas direcciones. El ritual se volvió cada vez más difícil de mantener, y Laura sintió que su energía y esperanza se desvanecían. A pesar de sus esfuerzos, el ritual no logró calmar la situación. La caja seguía en su lugar, y la sensación de inquietud persistía. Laura se encontraba exhausta y derrotada, y la sensación de que la entidad estaba ganando poder era cada vez más evidente. Las noches se volvieron aún más perturbadoras, y la atmósfera en su hogar era irrespirable. Laura comenzó a experimentar síntomas físicos de ansiedad, dolores de cabeza persistentes, insomnio severo y una sensación constante de debilidad. Su salud mental y física se deterioró rápidamente. Finalmente, Laura decidió que la única forma de enfrentar la situación era deshacerse de la caja de una manera definitiva. En una última desesperación, la envolvió en una manta pesada y la llevó a un lugar lejano en el bosque. Esperaba que al alejar la caja de su vida, pudiera finalmente encontrar paz. El bosque era un lugar solitario y apartado, y Laura pensó que allí estaría a salvo de la influencia maligna de la caja. Laura cavó un profundo hoyo en el suelo y enterró la caja bajo una capa de tierra. Con la esperanza de que esto pondría fin a sus problemas, se despidió de la caja y regresó a su casa. Sin embargo, el terror no terminó allí. A pesar de haber dejado la caja atrás, Laura continuó recibiendo mensajes inquietantes y llamadas misteriosas. Los mensajes contenían fotos del bosque y de la caja enterrada, como si alguien estuviera vigilando cada uno de sus movimientos. La sensación de ser observada nunca desapareció, y el miedo a lo desconocido siguió persiguiéndola. Laura intentó reconstruir su vida y retomar una rutina normal, pero la sombra de la caja del deseo siempre parecía estar presente. Su vida se había transformado en una serie de eventos perturbadores y aterradores que no podía explicar. A menudo se encontraba mirando por la ventana, buscando señales de que alguien estaba observándola. Sus noches estaban llenas de pesadillas y su salud mental seguía deteriorándose. Cada vez que Laura pasaba por una tienda de antigüedades o veía una caja antigua, un escalofrío recorría su espalda. Los recuerdos de la caja del deseo y los eventos que habían seguido a su compra la perseguían constantemente. La experiencia la había marcado de manera indeleble, y Laura aprendió de la manera más dura que algunos deseos pueden tener un costo mucho más alto de lo que uno puede imaginar. A medida que pasaban los años, Laura trató de reconstruir su vida y encontrar un sentido de normalidad, pero la influencia de la caja del deseo seguía afectándola. Se mudó a una nueva ciudad, intentó nuevas ocupaciones y formó nuevas relaciones, pero la sombra de la caja siempre estaba presente en su mente. Los mensajes y las llamadas cesaron con el tiempo, pero el miedo y la paranoia que había experimentado nunca desaparecieron por completo. Laura se convirtió en una defensora de la precaución y la sabiduría al comprar antigüedades y objetos antiguos. Compartió su historia con amigos y familiares, advirtiéndoles sobre los peligros ocultos que pueden estar asociados con objetos aparentemente inofensivos. Aunque su vida había cambiado para siempre, Laura encontró una forma de enfrentar sus miedos y superar las sombras del pasado. Sin embargo, el recuerdo de la caja del deseo y el precio que pagó por su curiosidad siempre estaría presente en su mente, recordándole que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. Mónica García había encontrado su refugio en las antigüedades y en los pequeños hallazgos históricos que compraba en línea. Los domingos por la mañana, mientras el resto del mundo aún estaba sumido en el sueño, ella exploraba mercados de pulgas virtuales y subastas en línea en busca de piezas únicas. Había algo fascinante en cada objeto, en su historia, en su pasado. Para Mónica, era como dar un paso atrás en el tiempo, experimentar fragmentos de vida de personas que habían existido mucho antes que ella. Pero un artículo en particular cambió esa pasión en algo mucho más oscuro. Una noche, mientras navegaba por un sitio web nuevo que había descubierto,
Mónica encontró una oferta intrigante. La descripción decía, el objeto de la niebla. Único en su clase. Trae a tu hogar un pedazo de lo desconocido. Oferta especial solo por hoy. La imagen mostraba un pequeño objeto cubierto con una tela negra, emanando una ligera neblina a su alrededor, como si la misma imagen tratara de ocultar su verdadera naturaleza. El precio era ridículamente bajo para algo que prometía ser tan enigmático. Mónica no podía resistirse. Aunque normalmente era escéptica ante ofertas que parecían demasiado buenas para ser verdad, el misterio del objeto y su bajo precio la llevaron a hacer clic en comprar ahora. Un correo electrónico de confirmación llegó de inmediato, con una promesa de envío en una semana. Mónica se sintió emocionada y nerviosa al mismo tiempo, preguntándose qué podría ser ese objeto que parecía tener tanto misterio a su alrededor. Cuando el paquete llegó, Mónica estaba en casa, trabajando en su oficina en casa. La caja era sencilla, sin marcas ni distintivos que indicaran el contenido. Al abrirla, encontró una caja de madera antigua con elaborados grabados en su superficie. La caja estaba cerrada con un pequeño candado, pero sorprendentemente no venía con una llave. Dentro de la caja había una nota manuscrita que decía, el velo de la realidad se alzará con tu deseo. Mónica pensó que la nota era un adorno para la venta, un toque dramático para aumentar el valor percibido del objeto. Decidió colocar la caja en su oficina, una habitación que había decorado con objetos antiguos y de colección. Durante las primeras semanas, no notó nada fuera de lo común. La caja, a pesar de su aspecto intrigante, parecía encajar perfectamente en su colección. Sin embargo, pronto comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Primero fue el cambio en la temperatura. La oficina, que antes se mantenía agradablemente fresca, comenzó a experimentar fluctuaciones bruscas. A veces, el aire se volvía helado, y otras veces, se sentía una calidez opresiva. Mónica atribuyó esto a problemas con el sistema de calefacción, pero el comportamiento irregular de la luz en la oficina pronto atrajo su atención. Las luces parpadeaban con frecuencia, y sombras inquietantes se proyectaban en las paredes. No podía explicar cómo una simple caja podría estar afectando el ambiente, pero los fenómenos eran cada vez más desconcertantes. Las noches se volvieron aún más perturbadoras. Mónica comenzó a tener sueños vívidos y angustiosos. En ellos, la oficina se transformaba en un lugar extraño y distorsionado, lleno de niebla y sombras. El objeto en la caja parecía moverse y cambiar de forma. Los susurros en sus sueños eran ininteligibles, pero llenaban el aire de una sensación de desesperación y amenaza. Despertaba sudando y con el corazón acelerado, sintiendo una presión opresiva en el pecho que no podía explicar. Desesperada por entender lo que estaba ocurriendo, Mónica decidió investigar el objeto. Buscó información sobre artefactos esotéricos y objetos con propiedades inusuales en línea y en bibliotecas locales. No encontró nada que coincidiera exactamente con la descripción del objeto, pero descubrió relatos sobre artefactos que concedían deseos a cambio de un precio oscuro. La idea de que el objeto pudiera estar relacionado con algo siniestro la perturbó, pero no podía ignorar los extraños eventos que experimentaba. Una noche particularmente inquietante, mientras intentaba dormir, Mónica escuchó un ruido en la oficina. Se levantó de la cama y fue a investigar. Al entrar en la habitación, encontró que la caja estaba en el suelo y la tapa estaba abierta. El pequeño objeto que había dentro había desaparecido, y la nota manuscrita ahora tenía un mensaje adicional: tus deseos están en marcha. Mónica sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La caja, que antes había sido un simple artículo decorativo, ahora parecía tener una voluntad propia. Decidió intentar deshacerse de la caja, pero descubrió que era imposible moverla. Cada intento de moverla resultaba en un fracaso, como si una fuerza invisible la mantuviera en su lugar. La sensación de ser observada se intensificó, y Mónica comenzó a sentir una presencia extraña en su hogar. Los fenómenos extraños se intensificaron. Las llamadas telefónicas sin respuesta y los mensajes anónimos comenzaron a llegar a su correo electrónico. Los mensajes contenían fotos de su casa y de la caja, junto con advertencias inquietantes y promesas de que la entidad vinculada al objeto la seguiría sin importar dónde fuera.
Las llamadas eran siempre en la madrugada, y cuando contestaba, solo escuchaba una respiración pesada al otro lado de la línea. Desesperada por entender lo que estaba sucediendo, Mónica contactó a un experto en fenómenos paranormales. El especialista, un hombre mayor con una vasta experiencia en el campo, visitó su hogar y examinó la caja. Tras una inspección minuciosa, explicó que el objeto parecía ser un artefacto esotérico diseñado para conceder deseos, pero que también estaba asociado con entidades oscuras que se alimentaban de la desesperación y el miedo de sus víctimas. El experto le advirtió que el precio de los deseos otorgados por la caja era alto y que la entidad vinculada a ella podría ser peligrosa. Le recomendó realizar un ritual de limpieza para intentar purificar el espacio y expulsar la entidad. Mónica siguió sus instrucciones al pie de la letra, preparando el ritual con sal, velas blancas y una serie de hierbas protectoras. Durante el ritual, la atmósfera en su hogar se volvió extremadamente tensa. Las luces parpadearon y una presión invisible parecía envolver la habitación. Mónica sintió una presencia ominosa, como si la entidad estuviera tratando de interferir en el ritual. Las sombras en las paredes se movían de manera frenética y el aire estaba cargado de una sensación de desesperación. A pesar de sus esfuerzos, el ritual no logró calmar la situación. La caja seguía en su lugar y la sensación de inquietud persistía. Finalmente, Mónica decidió que la única forma de enfrentar la situación era deshacerse de la caja de una manera definitiva. En un último acto de desesperación, la envolvió en una manta pesada y la llevó a un lugar lejano en el bosque, donde la enterró bajo una capa de tierra. Esperaba que al alejar la caja de su vida, pudiera finalmente encontrar paz. Pero el terror no terminó allí. A pesar de haber dejado la caja atrás, Mónica continuó recibiendo mensajes inquietantes y llamadas misteriosas. Los mensajes contenían fotos del bosque y de la caja enterrada, como si alguien estuviera vigilando cada uno de sus movimientos. La sensación de ser observada nunca desapareció y el miedo a lo desconocido siguió persiguiéndola. Mónica trató de reconstruir su vida y retomar una rutina normal, pero la sombra del objeto seguía presente. La sensación de ser observada persistió, y cada vez que pasaba por una tienda de antigüedades o veía una caja antigua, sentía un escalofrío recorrer su espalda. Los mensajes y las llamadas continuaron, cada uno más perturbador que el anterior. Parecía que la entidad vinculada al objeto había encontrado una forma de mantenerse en contacto con ella, de seguir atormentándola. La historia de Mónica se convirtió en una lección aterradora sobre los peligros ocultos en las ofertas demasiado buenas para ser verdad. La experiencia la marcó de manera indeleble, enseñándole que algunos deseos y objetos no solo tienen un precio, sino que pueden traer consigo un costo mucho más oscuro y persistente. Mientras Mónica trataba de seguir adelante con su vida, la presencia de la entidad y el eco de la niebla nunca se desvanecieron por completo. La sombra del objeto de la niebla se convirtió en una parte constante de su existencia, recordándole que algunos misterios son mejor dejados sin descubrir. A medida que los años pasaban, Mónica intentó encontrar consuelo en su vida diaria, pero nunca logró librarse completamente del miedo que el objeto había sembrado en su alma. Los mensajes anónimos se convirtieron en una constante amenaza, un recordatorio inquietante de que la niebla del pasado nunca desaparece del todo. En su búsqueda de respuestas, había abierto una puerta que era mejor dejar cerrada. Y así, la historia del objeto de la niebla se convirtió en una advertencia escalofriante para aquellos que se aventuraran demasiado cerca de lo desconocido.